ponías estaba bien o estaba mal, si las ponías en el orden que debería de ser. Fíjate que estoy casi segura que no, Gerardo, porque yo la revisé cuando la estuve, pero bueno, lo voy a volver a checar. Yo me imagino que es una en donde preguntaba sobre las alteraciones de la vagina, ¿no? Con la utilización de las esponjas. Ajá, sí. No sé si sea esa. Bueno, voy a checar esa particularmente. No más, de todas maneras, si tienen oportunidad, échenme la mano con eso, denle una revisada y ya que para que me digan, yo es la pregunta tal y es más fácil pero voy a revisar eso. Bueno, miren, ahora Maestra, sí ya, mande usted. yo tengo una duda. Sí. En la pregunta 2 venía lo del protocolo de sincronización y preguntaba si era de la ovulación o del estro. Ajá. Pero yo ahí me confundí porque a partir de la aplicación de SNRH que venía, Ajá. pasaban de 24 a 40, no, sí, de 24 a 48 horas después para hacer la inseminación. Pero según a lo que entendí en lo que estuvimos viendo en clase, no se dejaban pasar más de 24 horas, ¿no? Es que miren, eso es algo muy variable. Eso es algo bien variable. Entonces, ahí el truco, básicamente, es una cosa. Si dentro del protocolo viene marcado con tiempo la inseminación artificial, es un protocolo de inseminación a tiempo fijo. Ok. Ajá. Lo que debería de decir en el caso de que no, entonces sería checar calores. Si te dijera checar calores, eso te dice que eso es un tratamiento de sincronización. Pero otra vez, dentro del protocolo te marca la inseminación en un determinado tiempo, quiere decir que es un protocolo de inseminación a tiempo. Y recuerden que hay muchas variantes. Nosotros analizamos los de OpSync, pero hay un montonal. Hay combinaciones como no tienen una idea. Y les aseguro que si se ponen a buscar, encuentran por ahí alguno que no vimos en clase, porque son muchos, 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 ¿sí? Sí, gracias. Bueno, entonces miren, vamos a empezar. Me voy a regresar un poquito, les añadí aquí una diapositiva que no habíamos visto, en donde habla del proceso de reconocimiento materno de la gestación y de la dependencia del cuerpo lúteo dependiendo de la especie. Entonces, aquí tenemos las especies, tenemos la duración aproximada de la gestación y luego tenemos el asunto de la dependencia del cuerpo lúteo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Recuerden que para mantener la gestación necesitamos un ambiente en donde la mayor parte del tiempo domine la progesterona, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Entonces, esa progesterona puede tener dos posibles fuentes. Al inicio de la gestación, la única fuente de progesterona es el cuerpo lúteo. Recuerden que va a haber un periodo bien importante en el que no va a haber todavía placenta. O sea, la placenta se empieza a formar. La primera evidencia que vemos de la placenta es durante el desarrollo embrionario, cuando tenemos un embrioncito que se llama blastocisto, o también le podemos llamar blástula, como ustedes quieran. Y más o menos estamos hablando de esto aproximadamente a los 7 días de la gestación, en donde ya lo habíamos comentado, les decía yo que teníamos un embrión, primero un embrión compacto, en donde todas las células son iguales, y que aquí ya teníamos un embrioncito, hagan de cuenta que esto era una parte, y tenemos un hueco, un espacio lleno de líquido, y por acá tenemos otra cierta cantidad de células. Entonces ahí ya tenemos dos partes. Una parte sería el trofoblasto, ay Dios, que es de donde va a salir la placenta, y la otra parte sería el embrioblasto, que es de donde va a salir el embrión. Sí, el embrioblasto, bueno, se supone aquí en mi dibujo que es este y el trofoblasto. Entonces, es lo primero que tenemos de señales de que va a haber una placenta. Por eso, muchachos, las pruebas de embarazo salen positivas,
porque en el caso de las mujeres, si se acuerdan, lo que se mide es la HCG, la gonadotropina coriónica. Incluso hay algunas gestaciones que se llaman anembriónicas. Eso significa que de esta partecita, de este embrioncito, resulta que lo único que hay... ¡Ay! Ya borré algo que no quería borrar. Bueno, perdón, ni modo. Lo que falta es esto. Entonces tenemos un saquito embrionario que nada más tiene trofoblasto, pero no tiene embrioblasto. Entonces, ¿qué pasa? Pues una va y se hace, tienes un retraso en la menstruación, te haces una prueba de embarazo y ¿qué creen? Sale positiva. ¿Por qué? Porque la gonadotropina coriónica no sale del embrión. La gonadotropina coriónica sale del trofoblasto y en esa etapa ya está presente. Sin embargo, la placenta como tal, todavía ni para cuándo. Aquí podemos ver en esta tablita que tenemos una parte donde habla de la anidación. Hay algunas variaciones y no encontré todos los datos en todas las especies, pero a ver si ahora que ustedes están haciendo su trabajo lo pueden encontrar. Entonces recuerden que para que el embrión pueda empezar a formar la placenta, primero se tiene que salir de la zona pelúcida, ¿verdad? Que todavía la tiene. Y si se acuerdan, decíamos que justamente en ese momento que se hace un porito y se sale de la zona pelúcida, es cuando pudiera haber la formación de gemelos monocigóticos. Lo comentábamos, si no me equivoco, en la última clase. Entonces, una vez que sale el embrioncito ya sin zona pelúcida, se va a pegar en el endometrio para empezar a horadarlo. Así, básicamente lo que va a pasar es que el embrión se pega y va a empezar a producir enzimas que van a ir degradando el endometrio. Por eso la placenta involucra un mayor o menor grado, número de capas que separan la circulación materna de la circulación fetal, dependiendo del embrión qué tanto se mete en el endometrio. Un poquito más adelante vamos a ver eso. Entonces van a quedar unas placentas en donde hay gran separación entre la circulación materna y la circulación fetal, porque hay 6 capas que separan eso. Sin embargo, va a haber otras en que prácticamente va a haber nada más 2 capas o una capa. Es más, hay unas en que hay una capa que separa la circulación materna de la circulación fetal. Pero bueno, entonces lo que les comentaba es que con el proceso de nidación es apenas cuando empezaría a formarse la placenta. Y eso va a llevar un buen rato. Entonces, fíjense, no podríamos depender en ese momento de otra fuente de progesterona más que del cuerpo lúteo. Entonces, en la medida que la placenta se pone lista, o que ya está lista, ¿verdad? Empieza a aportar progesterona también. Entonces, el asunto de la dependencia del cuerpo lúteo, a eso se refiere. Por ejemplo, en el caso de las mujeres y de los borregos, 50 días se necesita que esté el cuerpo lúteo. Si ya después de ese tiempo el cuerpo lúteo se perdiera por alguna razón, vamos a pensar que la hembra tiene un proceso inflamatorio y se producen prostaglandinas y hay luteólisis. Ya no habría pérdida de la gestación porque la placenta ya le puede entrar al quite, pero los primeros 50 días no. Tenemos otras especies que son los caprinos y los cerdos. Esos son dependientes del cuerpo lúteo toda la gestación. Las cabras son, yo de cerdos no manejo mucho, pero sí me tocó trabajar con cabras y las cabras son muy delicadas. Entonces, si las cabras por alguna razón en cualquier momento de la gestación pierden el cuerpo lúteo, pues van a tener una pérdida embrionaria, una pérdida del feto, ¿sí? Evidentemente, si esto ya fuera con un cierto grado de madurez fetal, pues bueno, igual y ya la libra el feto y entonces tenemos una gestación, un parto prematuro, pero son más delicadas. Entonces, la dependencia a eso se refiere. Vean cómo es variable. Por ejemplo, los gatos un buen rato dependen del cuerpo lúteo. Entonces, otra cosa que es importante, no sé si esto quedó claro, fíjense, por ejemplo, los bovinos. Los bovinos prácticamente 7 meses necesitan tener un cuerpo lúteo.
además de la placenta, de la producción de progesterona por la placenta, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué otra cosa es importante considerar? ¿Qué es lo que va a hacer que el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo del ciclo estral, que dura alrededor de 14 días? Si pensamos en rumiantes, si pensamos en cerdas, ya si pensamos en perros, pues ya sabemos que dura 60 días, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para que ese cuerpo lúteo prolongue su vida y se transforme entonces en un cuerpo lúteo de la gestación? Necesitamos inhibir la síntesis de prostaglandinas, que si se acuerdan, habíamos platicado un poco en los días anteriores, que estaba relacionada con la cantidad de estrógenos, porque además los estrógenos hacían que hubiera receptores para oxitocina, pero también empezaban a estimular la síntesis de prostaglandinas. Y lo dijimos, esas prostaglandinas tienen que tener cierto patrón de secreción, tiene que ser una secreción pulsátil, ¿verdad? Con determinada frecuencia, porque si no se da esa secreción así, el cuerpo lúteo no sufre luteólisis. Entonces, si alrededor del periodo en el que empieza a haber la secreción de prostaglandinas no hay señales de un embrión, el cuerpo lúteo se pierde. Entonces se requiere que el embrión diga, aquí estoy. Y ese procedimiento, ese proceso, es lo que se conoce como reconocimiento materno de la gestación. Entonces, si se acuerdan, habíamos platicado que los caninos, y seguramente no nomás los perros, sino también los carnívoros silvestres, no necesitan tener reconocimiento materno. ¿Alguien me hace el favor de recordarme por qué? Es por eso de ¿Por qué? que... ¿Por qué? ¿Qué, Bueno, perdón? A ver, bueno, repito la pregunta y luego dejamos que Karen se exprese. ¿Por qué en los perros y en sus parientes silvestres no se necesita que haya reconocimiento materno de la gestación? Ahora sí dejamos que Karen diga lo que iba a decir. no, mejor no. Sí, no, ahora o me cumples o me dejas como estaba. Ándale, anímate. ¿Qué No, puede pasar? ¿Que estés mal? es que creo que como que me ¿Crees acuerdo que? que tenía que ver con eso de que... Ay, es que, bueno, no sé cómo decirlo. Como de que no pueden, aunque estén embarazadas, algo así, no es necesario que... ¿Cómo? Es que no me acuerdo cómo se llama eso, por eso no te quería decir. Ujú. Los de A ver, madre no aquí de... está la respuesta. ¿Cuánto dura la Maestra, gestación de los perros? Mande. no es porque el cuerpo lúteo, si está en diestro de tomos, dura 60 días, casi igual que la gestación. Efectivamente, ¿verdad? Entonces acuérdense, miren, la gestación dura alrededor de 2 meses. ¿El cuerpo lúteo cuánto dura? Lo mismo. Entonces, acuérdense que habíamos dicho, ¿por qué? Porque esa es una estrategia de la naturaleza para generar las condiciones hormonales necesarias para la lactancia, ¿verdad? Las perras tienen como cierta tendencia, bueno, tienen tendencia a 2 cosas, y las 2 tienen que ver con lo mismo. Una, la pseudociencia es el término correcto de pseudopreñez. ¿Por qué que algunos luego dicen que un embarazo psicológico, ¿verdad? No es precisamente un embarazo psicológico. Lo que pasa es que si yo me aviento, ¿qué es lo que me hace sentir o qué necesito para tener ciertas conductas maternales y el asunto de la crianza que se requiere y todo eso? Necesito hormonas. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la hembra se chuta 2 meses de progesterona, independientemente de si está gestante o no? Su organismo se ve alterado y esa alteración orgánica también genera luego alteraciones de conducta. Entonces, por eso las perrillas luego andan haciendo nido, luego se roban por ahí algún mono de peluche, algún muñeco y están allí, lo tienen allí en el nido, empiezan a secretar a veces leche. ¿Por qué? Pues porque en la naturaleza se requiere. Acuérdense que habíamos platicado, son monoéstricas estacionales y eso hace
que todas entren de un jalón, prácticamente, ¿verdad? Digo, en términos generales, todas. Al mismo tiempo ya sabemos que eso es así como relativo. Pero entran de un jalón, entonces todas tienen la posibilidad de amamantar, a pesar de que no todas se reproduzcan. Esa es una, la pseudociesis. Y la otra, ¿cuál otro problema tienen debido a esa progesterona que se tienen que chutar 2 meses? ¿A qué a qué están muy predispuestas las perras? Ampiómetras. La piometra, ¿verdad? Porque ya sabemos que la progesterona va a generar una hiperplasia del útero. Lo va a poner listo por aquello del histiotrofo, ¿verdad? Y si esa hiperplasia le añadimos por ahí alguna bacteria, con todo lo que implica, porque tenemos un estado de inmunodepresión local, entonces es el caldo de cultivo para que haya una piometra. Entonces, por eso no requieren reconocimiento materno. O sea, el cuerpo lúteo va a durar lo mismo si hay chamacos que si no hay, ¿verdad? Y luego, en el caso de los rumiantes, está bien establecido que los embriones mandan una señal a través de unas proteínas que se les llama proteínas trofoblásticas, o también interferón tau, la letra griega T, interferón T. Entonces, el embrioncito puede producir el interferón. Si vemos, más o menos, tienen una duración del ciclo estral muy, muy parecida, todos estos animales. Entonces, tanto los ovinos, los caprinos como los bovinos, alrededor de las 2 semanas de gestación, de 12 a 14 días, aquí se me perdieron, los caprinos alrededor de máximo el día 16, y en el caso de los bovinos, del día 15 al día 18, se van a producir esas señales por el embrión. ¿Qué podría suceder en el caso de una reabsorción embrionaria? Puede haber un embrión que sea tan defectuoso, por la razón que ustedes quieran. ¿Por qué podría ser defectuoso? Vamos a pensar que es un embrión de un óvulo que procede de un tratamiento con progesterona. Y es un óvulo viejo. Se alcanzó a fertilizar, sin embargo, no alcanza a desarrollarse adecuadamente. O vamos a pensar ahorita un poco más adelante, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a platicar de estrés calórico. Entonces, han hecho trabajos en donde ven el desarrollo embrionario en animales sometidos a estrés calórico y animales no sometidos, y entonces el desarrollo embrionario se retrasa. Entonces, ¿qué podría pasar como consecuencia de que se retrasara el desarrollo embrionario? Que al embrión se le fueran las cabras y no mandara la señal del interferón, y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a producirse las prostaglandinas, ocurre la luteólisis en el momento que normalmente debería de ocurrir, y entonces el animal repite calor. No necesariamente se hace un ciclo más largo. Si ocurre antes del día 12 o 13 la pérdida embrionaria, las prostaglandinas se producen en el momento que normalmente se producen y el cuerpo lúteo se perdería. Alrededor del día 18 del ciclo empezaría la luteólisis y el animal volvería a entrar en calor a los 21 días. Entonces, en el caso de otras especies como las cerdas y como las yeguas, resulta que no hay una proteína trofoblástica. Aquí lo que los embriones producen son estrógenos. Y de alguna manera esos estrógenos alteran el metabolismo de las prostaglandinas, de tal manera que se inhibe su producción. Entonces, nada más quería que les quedara claro qué era eso del reconocimiento materno. Una cosa que se me andaba pasando, en los equinos se considera que el estímulo táctil es importante porque los equinos tienen la particularidad, si se fijan, aquí no le puse lo de la anidación, no lo he encontrado, pero tiene la particularidad de que el embrión como que se la pasa saltando, anda nadando ahí en los cuernos uterinos unos días, y se considera que ese estímulo táctil es lo que produce el cambio en la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, bueno, esto les sirve más o menos para que entiendan el porqué de algunos tratamientos para mejorar la fertilidad. Entonces, justo con eso nos habíamos quedado la última clase, que por cierto reconozco que el lunes estaba yo como medio atarantada, entonces espero que no haya sido muy confusa mi
mi clase, pero sí, ahorita vamos a retomar algo que ya habíamos visto. A veces no me viene igual la inspiración. Entonces, miren, esta ya la habíamos visto y yo creo que no se los expliqué bien. Entonces, les comentaba yo que tenemos varias opciones para hacer tratamientos de fertilidad. Incluso algunos de ustedes me ayudaron y me decían, es que a veces les dan la bauza a las vacas. Entonces, tendríamos que partir del por qué es la infertilidad. Y habíamos visto que las infecciones y las alteraciones en el ambiente uterino podían ser una de las razones, pero las cuestiones hormonales podían ser otras. Entonces, partiendo de eso, es muy común que se utilicen inductores de la ovulación para mejorar la fertilidad y también somatotropina bovina. Entonces estábamos junto con eso y habíamos visto estos resultados de un estudio en el que midieron el porcentaje de concepción en vacas de primer servicio y repetidoras que las trataron con una dosis de somatotropina al momento de la inseminación. Entonces, fíjense, en el caso de los animales del primer servicio, a unas les pusieron lacto, a las otras no les pusieron lacto, pero todas eran de primer servicio. ¿Qué fue lo que encontraron? Cuando ustedes encuentran que la P estadística es mayor a 0.05, significa que no es significativo. Entonces, aunque aquí hay una diferencia, fíjense, en las de somatotropina, la tasa de concepción fue el 39%. En las que no les pusieron somatotropina fue el 35%. Entonces, numéricamente, nosotros podríamos decir, ay, pues en las de lacto hubo 4 más. Pero realmente desde el punto de vista estadístico, esto significa que no hay diferencia en las de primer servicio. Pero, ¿qué pasó con los animales que sí eran repetidores? Y comentábamos que repetidores, como depende qué tan estrictos sean ustedes, lo podrían considerar desde animales que ya tienen 3 servicios y que no han quedado gestantes, de 3 servicios para arriba. Entonces, las repetidoras, las que les pusieron lacto, 46% quedaron preñadas. Pusieron solamente el 35%. Si se fijan, aquí la diferencia numérica es más, significa que sí hay diferencias. Entonces, en este trabajo sirvió aplicar, pero nada más en horas. O sea, si nosotros lo usamos en animales que no tienen problemas para cargarse, la verdad es que lo único que estamos haciendo es gastar más dinero, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de un estudio. Vamos a ver otro. Este es de otro estudio en el que hicieron exactamente lo mismo. No es un protocolo diferente. Entonces, trataron animales, nada más aquí la diferencia es que todas las vacas que entraron en este estudio sí eran vacas repetidoras. Y aquí podemos ver que las tratadas con somatotropina fue el 46% y en las del grupo control fue el 35%. Y podemos ver que el valor de P no solo es menor de 0.05, es menor de 0.01, es decir, es altamente significativo. Entonces, en este estudio también les funcionó con las repetidoras. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la somatotropina bovina sobre la reproducción, en este caso sobre la fertilidad? Bueno, habla de que hay efectos directos e indirectos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros ponemos somatotropina, hormona de crecimiento, el hígado de los animales, también el de nosotros, pasa lo mismo. Y pasa también cuando nosotros producimos hormona de crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros, en términos generales, pues somos puros adultos. No producimos gran cosa de hormona de crecimiento, pero si hay fractura, que esperemos que no se fracture, empezaría a liberar hormona de crecimiento. Tu hígado empezaría a producir factores de crecimiento similares a insulina. Hay varios. Los IGF-1, fíjense, se incrementan 5 a 7 horas después de que ponemos al lacto. Y una de las cosas que hacen es favorecer la maduración final del ovocito.
Si se acuerdan, hablábamos que el proceso de ovogénesis es distinto que en el caso de los machos, en los tiempos, ¿verdad? Y recuerden que necesitábamos 2 cosas para ya terminarlo. Uno, ovular. Y con la ovulación había la pérdida, se completaba la meiosis 1, ¿verdad? Y se perdía el primer cuerpo polar. Ya estaba un poquito más cerca de ser un ovocito maduro. Y la segunda parte era cuando se termina la meiosis 2, al momento de la fertilización, con la eliminación del segundo cuerpo polar, que si se acuerdan son todos los cromosomas, todo lo que le sobra a la célula, porque tiene que ser una célula haploide. Entonces, se considera que ese puede ser uno de los efectos, favorecer que el ovocito madure de manera adecuada. Luego, otra de las cosas interesantes que han visto, aquí no se ve en este estudio, pero hay estudios en donde han, además de ponerles FSH a las vacas donadoras para superovularlas, antes de hacer transferencia de embriones, resulta que les inyectan hormona de crecimiento. Y resulta que han encontrado que hay un mayor número de embriones de buena calidad al momento de la recolección. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, bueno. Entonces, ¿qué otra cosa? Yo, maestra. Dime, Betsy. Es que yo todavía no entiendo muy bien lo de la P. Bueno, ¿se puede regresar a la Sí, mira, ¿qué es lo de la P? diapositiva anterior, por favor? La P, miren, un truco muy sucio de los laboratorios, de las casas comerciales, es cuando ustedes van y no sé, van a una plática sobre fertilidad, hagan de cuenta que es. Y entonces les ponen los datos así, pero no les ponen la medida de la significancia estadística. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así, en términos muy, muy generales, la P es la probabilidad de que si tú repites esto, te salgan los mismos resultados. Se los voy a poner al revés, más bien. Mientras más chiquita sea la P, porque podemos ver acá, si me regreso, acá habla de que la P es mayor a 0.05. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran probabilidad de que si yo repito esto, los resultados sean otros. Entonces, mientras más chiquita sea la P, significa que la probabilidad de que si yo repito el experimento, me salga lo mismo. Por eso es importante que ustedes se fijen cuando les quieran vender algo, que esté documentado realmente si esa cosa funciona, porque por ejemplo, no sé, a lo mejor vamos pensando en alguna cosa como muy de la vida cotidiana. Creencias de la gente, vamos a decir, muchas de las personas dicen, por ejemplo, tú ahorita que tienes a tu niña, que si tú quieres tener más leche para amamantar, tome cerveza. Si tú no lo mides, eso, y no hiciéramos un estudio y viéramos, a ver, Betsy lo hizo y efectivamente aumentó tanto la cantidad de leche. Y no sé quién también lo hizo. Y en todos los casos se repiten los resultados, entonces nosotros podemos decir que eso es cierto. Pero mientras no se haga eso, no. Entonces, una manera de poderlo comprobar es a través de la estadística. Y en la estadística se calculan datos sobre probabilidad. Ajá. Entonces, cuando esto es la probabilidad, cuando la probabilidad es pequeña, se refiere a que es muy posible que esto se repita y te vuelva a salir igual. Entonces, en este caso, no hubo diferencias entre los datos. Por eso la probabilidad es alta, ¿sí? Aquí la diferencia es pequeña. Más bien, la diferencia sí existe y la probabilidad es baja. Eso nada más es una medida estadística, pero sí que le sirva para poder interpretarlo. Con eso tengo ahorita, mira, por ejemplo, la siguiente, si te fijas, además de los datos de probabilidad, le ponen aquí una letrita. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista estadístico, lo que tenga diferente literal es diferente. Entonces,
46 y 35, uno diría numéricamente es diferente, pero estadísticamente también, porque a una le ponen una letra A y a la otra le ponen una letra B. Si las dos tuvieran una B o las dos tuvieran una A, quiere decir que aunque hay diferencia numérica, no existe diferencia estadística. Pero si eso ocurriera, aquí tendría que decir P mayor a 0.05. Ahora, cada investigador determina el valor de P con el que quiere trabajar. Hay investigadores que a lo mejor no son tan exquisitos y entonces tú puedes poner un valor de P. De hecho, esto se llama, se me fue la palabra, pero tú puedes trabajar con una confianza, perdón, del 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes un 10% de chance de equivocarte, pero tú puedes decir, no, yo no quiero equivocarme tanto, entonces yo quiero trabajar con una confianza del, ya sé ahorita con qué se los voy a explicar, del 95%. Ah, no, yo quiero trabajar mejor con una confianza del 99%. Entonces, fíjate aquí, hay un 10% de chances de equivocarse. Aquí hay un 5% de chances de equivocarse. Y aquí hay un 1% de chances de equivocarse. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la confianza? Se los voy a poner con un ejemplo diferente a esto, pero creo que les va a servir. En el caso de los toros de lidia, de los toros en general, nosotros podemos ver la información cuando son toros probados en los catálogos de sementales. Entonces, cada semental tiene cierto nivel de confianza. Vamos a pensar en uno que se llame, voy a inventar porque no tengo ni idea, Eurostar. Y vamos a suponer que Eurostar tiene una confianza del 99%. Y este se llamaba, no tendríamos por qué no tener un semental mexicano que se llamara Huitzilopochtli. Ay, creo que no lo escribí, Huitzilopochtli. Resulta que tiene el 90. ¿Saben cómo es que saca la confianza? Para tener un semental que tenga una confianza del 99%, yo necesito tener más datos para analizar. Entonces, yo necesito que ese toro tenga, pero ¿por qué no quiere? Que tenga más hijas y las tenga en más ranchos. ¿Sí? Con una sola hija o con 10 hijas, yo no podría vender un semental con ese número de confianza, con ese porcentaje de confianza. Imagínense que yo tengo mi toro Huitzilopochtli y llevo 10 hijas. Y pues las hijas salieron buenas, pero ¿por qué yo no podría venderlo y decir, tiene un 99% de confianza? Maestra, se trabó. Ay, con razón. Ya cuando no me contestan es porque ya no sé qué. Entonces ya no me están escuchando. Ahorita sí, pero hace Ya, ahorita sí. un ¡Qué rato. horror! Bueno, va de nuevo. A ver si ya nos entendemos. Les decía yo que podemos explicar eso de la confianza con la que se trabaja en investigación, con la confianza que viene anunciada en los catálogos de sementales. Entonces yo les ponía aquí el ejemplo de un toro. Imaginemos que tengo un toro y les digo que se llama Huitzilopochtli. Entonces, cuando yo digo que ese toro ya tiene 10 hijas, que es un toro probado, quiere decir que ya hicimos una prueba de comportamiento. Entonces ya vimos las hijas de ese toro en una lactancia por lo menos, cuánta leche dieron, cuánta grasa tenía la leche, cuántos sólidos totales,
cuánto porcentaje de proteína, si esas vacas tuvieron dificultad de parto o no tuvieron, etcétera, ¿verdad? Cuántas células somáticas tienen, etcétera, etcétera. Pero pregunto, ¿yo podría vender un toro que solamente ha tenido 10 hijas o que solamente se ha probado los datos de 10 hijas como un toro con una confianza muy alta? No, No, ¿verdad? Porque para empezar, ¿qué tal si todas esas hijas del toro, qué será más conveniente? ¿Que todas esas hijas del toro estuvieran en un solo rancho o que yo tuviera 10 ranchos diferentes con las 10 hijas? O sea, una hija en cada rancho diferente. ¿Qué me daría más información de que el toro es bueno? Que fueran 10 ranchos, efectivamente. Porque si yo las tengo en un rancho en donde las vacas tienen un manejo excelente, una nutrición excelente, unos trabajadores que jamás les pegan y que nunca las estresan, etcétera, etcétera, ¿cómo voy a saber si los resultados de las vacas son por el rancho o son por el toro? Entonces, si yo tengo esas mismas 10 hijas y cada una se comporta más o menos igual, independientemente del rancho, entonces puedo decir, las vacas son buenas porque son hijas de Huitzilopochtli, ¿verdad? Pero en la medida que Huitzilopochtli va teniendo más hijas y las vamos teniendo en más ranchos, la confianza va subiendo. Entonces puede llegar un momento en que tenga tal cantidad de hijas que yo puedo decir que ese toro tiene un 99% de confianza. Es decir, puede ser que una de cada 100 vacas que tenga, de cada 100 hijas, no me dé la leche, la facilidad de parto, la fertilidad, el porcentaje de sólidos totales que las demás hijas. Entonces, no sé si se fijan, lo opuesto a la confianza sería la cantidad de los errores que puedo cometer. Entonces, en estadística, cuando ustedes vean la significancia estadística, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí la posibilidad de errores es muy baja, fíjense, es menos del 1%, es un 0.99 la posibilidad de que si yo repito esto en las mismas condiciones, no me salga. Entonces, ¿pudiera no salirme? Pues sí, porque a final de cuentas, para eso los investigadores ponen la metodología que utilizaron exactamente en ese estudio. Ponen qué tipo de rancho, cuánta alimentación tenían, si los animales tenían determinada condición corporal, si tenían determinadas condiciones climáticas en ese lugar, le ponen dónde lo hicieron, en el estado de Chihuahua, en el municipio de no sé qué. Entonces, si nosotros lo que están diciendo es que esto es cierto, siempre y cuando se manejen las mismas condiciones. Entonces, ¿podría ser que las condiciones en las que trabajen ustedes no funcionara? Pues eventualmente sí, pero es a lo que se refiere el término ese de la significancia estadística. No sé si ya quedó un poquillo más claro. sí, maestra. Bueno, solo para comprobar que sí le entendí, quiere decir que en la diapositiva anterior la confianza sería de un 95%. Ajá. Sí, tendrías, déjame regreso. Ya me quedé atorada aquí, pero ahorita me regreso. Entonces aquí sería del 95%. Ah, ok. Efectivamente. Gracias. Ajá. Bueno, entonces miren, vamos a seguirle. Pues, entonces, unos efectos pueden ser directamente sobre el ovocito, ¿verdad? Y puede haber un mayor número de ovocitos si se hace un tratamiento de superovulación, de tal manera que cuando termina el procedimiento, se insemina la vaca donadora, podríamos recolectar un mayor número de embriones que ya están en etapa de blastocisto, que sería lo ideal. Pero también se ha visto que la somatotropina puede actuar a nivel del cuerpo lúteo, incrementando la progesterona, mejorando la función lútea. Cabe señalar que en el caso de este estudio que les presento aquí,
aunque sí hubo cambios en la fertilidad, y ya dijimos, aquí sí les funcionó, aquí fue mejor la fertilidad en las vacas tratadas, cuando midieron la cantidad de progesterona, resulta que las tratadas y las control, de todas maneras, tuvieron los mismos niveles de progesterona. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Que probablemente aquí el efecto fue sobre la calidad del embrión o sobre la maduración del ovocito. Pero ha habido otros estudios en donde sí mejora la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Bueno. Aquí tenemos otro estudio. Aquí, me parece que aquí es exactamente la misma canción. También tratan a los animales nada más al momento de la inseminación. Y aquí encontraron, fíjense, la P. A ver, Betsy, ¿cómo me explicas aquí? ¿Les funcionó o no les funcionó? Pues es mayor, ¿no? Al 95%. Digo, al Fíjate, aquí el la error, el al margen que error es tienen más error. grande. Entonces, lo que te están Ajá. diciendo aquí es que tanto los animales a los que les pusieron la somatotropina como los que no se la pusieron, prácticamente sale la misma, si se la pones que si no se la pones. A pesar de que vean la diferencia numérica, ¿sí? Una fue el 25% y las otras fue casi el 36%. Entonces, ¿aquí a qué le atribuyen la diferencia? Yo creo A que es otras el cosas. número de animales que se estudiaron. Fíjate que sí, puede ser. El tamaño de la muestra tiene mucho que ver y es importante. Aunque se supone que cuando uno hace un experimento, calcula de manera adecuada el tamaño de la muestra. Porque imagínense, si nosotros quisiéramos hacer un estudio y lo hacemos con 2 vacas, pues lo más seguro es que no nos dé el tamaño de la muestra para luego poder decir, ay, no es que sí salió así y así, y les aseguramos que si ustedes lo hacen les va a salir. Pero lo que quiere decir aquí es que la diferencia que hay no se la están achacando al tratamiento, se le están achacando a otra cosa. Entonces, en este estudio particularmente no hubo diferencia, aunque hemos visto que hay otros en los que sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues revisar las condiciones en las que se trabajó para poder saber si acaso es por eso, ¿verdad? A veces así es en los experimentos, no siempre nos salen las cosas como nosotros quisiéramos. Miren, aquí tenemos ya una cosa distinta. Si se fijan, aquí ya no están tratando a los animales con somatotropina. Estos van a ser algunos casos de estudios en los que están metiendo un inductor de la ovulación. Entonces, creo que eso lo habíamos comentado en la clase pasada. Decíamos, lo que sería la HCG, básicamente, y la GNRH, para lo que nos van a servir sería para la ovulación. Y entonces creo que Dionisio, no recuerdo, alguien comentó, probablemente el efecto sería porque una vaca que no ovula, como una vaca que tiene quistes y que por eso no queda gestante, al meter la GNRH, ovula y luego puede gestarse. Pero recuerden que no solamente el efecto es la ovulación, sino el otro sería la luteinización, ¿verdad? Y ya dijimos que sí, las concentraciones de progesterona pueden tener que ver con el éxito de la gestación. Entonces, aquí trataron animales con 3 o más servicios, con 2.500 unidades de gonadotropina coriónica, el día 12 o 13 post-inseminación. Si se fijan, esto del día 12 o 13 es un poco antes del tiempo que en una vaca ocurre el reconocimiento materno de la gestación. Entonces, es como para echarle porras al cuerpo lúteo. Entonces, aquí usaron vacas de primer servicio y en las vacas de primer servicio obtuvieron un 34% de gestantes. Luego usaron vacas repetidoras y encontraron en las repetidoras también más o menos lo mismo. Si se fijan, la letra
es igual. ¿Qué quiere decir? Que los resultados no fueron diferentes entre las vacas de primer servicio y las vacas repetidoras. Entonces, con estos datos, la verdad es que no tendríamos manera de recomendarle a alguien que utilizara gonadotropina coriónica el día 12 o 13. ¿Qué pasó en las vaquillas de primer servicio? En las vaquillas de primer servicio sí hubo diferencia. Los animales tratados tuvieron una tasa mayor de concepción que los no tratados, ¿sí? Vamos a ver otro. Y así podríamos ver miles y miles y miles de resultados. Miren, aquí es un poco diferente porque aquí utilizaron solamente en vacas, no utilizaron vaquillas y metieron en vez de 2.500 unidades, 4.000 y modificaron también el día. Lo hicieron al día 6 o 7 después de la inseminación. Ya podemos ver aquí la P y ya sabemos que no va a haber diferencia. En el grupo tratado, en las que les pusieron la gonadotropina, el 31%, casi el 32% quedó gestante, contra las testigo, que fue el 25%. Entonces, aquí tampoco hubo ninguna diferencia. Aquí tenemos algunos cambios, porque aquí utilizaron en algunas GnRH, en algunas utilizaron gonadotropina coriónica, y a las que no quedaron gestantes en un tercer grupo, lo que hicieron fue darles una siguiente inseminación. Ya vimos aquí la P. Esto ya es descorazonador, ¿verdad? Entonces, a las que les pusieron GnRH, el 38% quedaron gestantes. A las que les pusieron gonadotropina coriónica, el 40%. Y las reinseminadas, el 34%. Entonces, aquí pueden ver que no hay diferencia. Y las testigo, peor aún, el 33%. Entonces, prácticamente dio lo mismo, ¿sí? Si usaron o no. Vamos a suponer que entre las testigo, a ver si es cierto que me están entendiendo. Vamos a suponer que entre las testigo y todas estas, si hubiera diferencia. Entonces, hagan de cuenta que aquí tuviéramos esto. Y aquí tuviéramos B, B y B. Y acá tuviéramos A. Entonces, si se fijan, vamos a decir y vamos a sacarnos de la manga que esto en vez de ser P mayor fuera P menor. ¿Qué querría decir eso? Ok. Déjenme lo pongo acá otra vez. P mayor. Oh, qué diablos. Me lleva el tren. Ahí está. ¿Que no era al revés? Sí, sí es al revés. Pero, ay, sí, perdónenme. No les digo. Déjenme lo borro. Dato que el trabajo que me costó poner el signo de más. Estaba mal. Sí, perdón. Entonces ahora sí tenemos P y le ponemos el de menos. Fíjense. Si estuvieran así los datos, ¿qué querría decir? Que entre las... A ver. Que hubo un mejor efecto, o sea que hay más probabilidad que sea exitoso tratar a las testigos. Que hubo un mejor resultado en las tratadas que las testigo, ¿verdad? Aquí, si te fijan, no se fijen ahorita en los números, porque son muy parecidos, pero si tuvieran así los datos, eso querría decir. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué hago? ¿Pongo GnRH? ¿Pongo HCG o mejor reinsemino? ¿Cuál sería la respuesta? De acuerdo a los datos que nos estamos inventando allí. HCG, ¿no?
No, HCG. daría A ver, igual. sería igual. ¿Por qué sería igual? Porque todas tienen la misma letra. Aunque haya diferencias numéricas, ay, me lleva el tren. Aunque haya diferencias numéricas, si se fijan, todas tienen la misma letra. Entonces significa que cualquiera de las tres cosas me daría los mismos resultados. Entonces allí, ¿qué podrían hacer para dar una recomendación? Ahora, ¿en qué se fijarían? En el precio. En el precio, claro que sí, claro que sí. Entonces, si se fijan, nos sirvió este ejercicio para que más o menos puedan interpretar literatura que tiene fundamento científico. Entonces, aquí yo tengo un documento en donde yo estoy viendo que si uso GNRH, HCG, o mejor les doy otro servicio, es lo mismo. Entonces, yo le puedo decir al productor, vete por la gonadotropina coriónica, está menos cara que la GNRH. O si está usando unas dosis, incluso, muchachos, hay algunos productores que las vacas repetidoras meten semen menos caro, ¿no? Si son vacas que ya tienen historial de ser vacas problemáticas, pues no les voy a meter al Super Eurostar. Que en ocasiones tendríamos también que hacer un análisis de eso, ¿no? Porque a lo mejor puedo meter un toro que tenga ciertos componentes interesantes de fertilidad y a lo mejor no lo meto porque está más caro. Entonces tendríamos que evaluar de qué o de a qué viene el problema de infertilidad del animal, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, entre menor CAP es mejor. Entre menor CAP es mejor. Sí. Mira, podría haber por ejemplo, por ahí podrían encontrarse un dato donde P fuera menor. Y eso es algo, wow, quiere decir que la posibilidad de error es muy baja. Es muy difícil sacar esto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque para que la P sea más alta, acuérdense de la confianza de los toros. Yo tendría que tener un tamaño de muestra mucho más grande para que la P pudiera bajar. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que sale más caro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan caro el semen probado? Por eso. Porque para que yo te venda un semen de un toro y te diga que tiene una confianza del 99%, quiere decir que detrás de eso hay un friego de datos que ya se analizaron. Entonces ese toro tiene un friego de hijas que ya tienen varias lactancias y entonces yo te puedo asegurar que lo que te estoy vendiendo te va a funcionar. ¿Sí? Sí. Bueno, déjenme ver qué horas son, ¿por qué? ¡Ay, madre de Dios! Ya sobra. ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver qué viene aquí atrás y alcanzamos, si no ya. Para no cambiarnos tanto de tema y no dejarlos así como... Bueno. Miren, aquí tenemos otro. Tenemos uno en donde vemos que sí hay una diferencia. Y aquí la diferencia básicamente la hicieron en función al diámetro folicular. Obviamente del folículo dominante que había en ese día, después del día 12, 13 o 14 o servicio. Esto está hecho para otra razón. Aquí no me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver el tamaño del folículo? Pues el animal ya quedó gestante, ¿verdad? O bueno, ya ovuló y ya se le inseminó. Entonces, más o menos a las 2 semanas evalúan, es más, todavía puede ser que ni sepamos si está o no gestante, porque a las 2 semanas no se sabe. Pero evalúan a ver qué está pasando con la dinámica de desarrollo folicular, ¿sí? Nosotros sabemos que si hay progesterona, la dinámica de desarrollo folicular va a modificarse, ¿no? Porque acuérdense que la progesterona va a generar un efecto de retroalimentación negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Y entonces, tanto la secreción de GNRH como de gonadotropina se modificaría. Entonces resulta que encontraron algunas vacas con folículos menores de 15 milímetros.
encontraron algunas vacas con folículos más grandes de 15 milímetros. Y entonces resulta que las vacas que tienen folículos más chiquitos tenían un 50% de tasa de concepción en relación al 37% que tenían vacas que tenían folículos más grandes. Entonces, ¿qué podríamos concluir con eso? Fíjense, Gerardo, ¿cuáles son los folículos grandotes? Los que ya alcanzan a medir 15 milímetros o más. ¿Qué son? ¿Folículos qué? ¿De Graf? Dominantes. Son folículos de Dominantes. Graf, son folículos dominantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué querría decir en teoría que un folículo dominante, aunque sea dominante, no alcance un tamaño tan grande? Que ya no está recibiendo las hormonas para seguir creciendo. Pues es un cambio, ¿verdad? En la dinámica de desarrollo folicular. Entonces, vean cómo aquí, en este caso, nos está diciendo que los animales que no quedaron gestantes probablemente tenga que ver ese problema de fertilidad, ando buscando lo del dibujo, precisamente con el tipo de desarrollo folicular, ¿sí? Folículos más grandes suena a que la progesterona por alguna razón no está echando mosca, de tal manera que les da oportunidad de crecer más. En este caso, curiosamente, las concentraciones de progesterona y también las de estrógenos fueron similares en las vacas gestantes y en las no gestantes. Sin embargo, sí hay aquí un efecto claro de que la dinámica de desarrollo folicular también afecta y es distinta. Y déjeme ver. Entonces, hasta allí le vamos a dejar, porque vamos a entrar entonces a revisar un poquito algunas de las causas de disminución de la fertilidad, ¿sí? Que sería una de ellas el estrés calórico. Entonces, si quieren, hasta allí le dejamos. Maestra, Mande usted. ¿estas presentaciones ya están en el aula o no, verdad? No, esta no está. Y la voy a subir, nada más que creo que tengo ahí como unos acomodos raros. Le voy a dar una reacomodadilla y se la subo para que ya le puedan echar un ojillo con calma. Sí, Ahorita gracias. en la tarde se la subo, ¿sale? Y reviso lo de la pregunta esa que comenta. Sí, gracias. ¿Algo más? Ándele pues. Que tengan buena tarde, muchachos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Gracias, maestra. Ándele, sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.